mundo quiere cancelar a Scott Pilgrim, pero yo no creo que esa sea la solución. Si no estaban enterados, la perspectiva de este héroe ha cambiado demasiado a cuando originalmente se publicó. Saben que la cultura del 2004, el 2010, era bastante diferente a la actual. Y uno de los personajes que ha caído retroactivamente ante la cultura de la cancelación es Scott Pilgrim. De ser el héroe que todo chico adolescente de 14, 15 años quería ser, un conquistador de chicas, peleador maestro y músico en aprietos, se ha vuelto un degenerado, asqueroso y problemático hombre. Y hoy quiero ser el abogado de Scott. Quiero exponer su caso y entender por qué el público se ha vuelto en su contra, hasta tal punto donde está perdido la mayor parte de su propio programa. Y el mismísimo creador, Brian Lee O'Malley, hace referencia constante a los actos que Scott ha cometido antes. Es momento de que revisemos los crímenes de Scott William Pilgrim. Uno de los crímenes más grandes e importantes sabemos que recae en una personita llamada Knives Shaw. Y es que yo sé que un adulto de 23 años salga con una chica de 17 no solamente es problemático, es criminal. Sí, de por sí, el hecho de que saliera con una menor ya lo ponía en hielo frágil. El hecho de que la termine engañando para salir con Ramona Flowers solamente lo deja peor parado. Ilusionó a esta pobre chica inocente para quebrarle el corazón. Ser un perro egoísta y mentirle a dos mujeres con las que tenía un compromiso al mismo tiempo. Y si eres lector de las novelas gráficas, sabrás que Scott ha tenido la oportunidad de engañar y abandonar a Ramona en diferentes momentos. Scott Pilgrim ha hecho muchas cosas que se podrían considerar cancelables. Pero ¿por eso lo tenemos que cancelar? Decir que Scott se limita a ser un pendejo inmaduro, una terrible persona, novio y ser humano en general, significa limitar y encasillar al personaje. Y peor aún, rehusarse a entenderlo. Yo no tengo la intención de que te enamores de Scott o que se vuelva tu personaje favorito, pero quiero que entiendas cómo todas estas cualidades negativas, todos los errores y las faltas que comete son parte de la experiencia completa. Y Scott, al final sí es merecedor de la admiración, porque realmente es el héroe de su historia. O por lo menos, a través de los 6 tomos que dura su novela gráfica, aprende a hacerlo. De hecho, logra hacer lo que a todos nosotros nos vendría bien de vez en cuando. La historia de Scott y Ramona suena dentro de tantos de nosotros porque representa esa juventud que se rehúsa a desaparecer. Vamos, no soy el único que a sus 14 años soñaba con vivir una vida como Scott Pilgrim. Vamos, el tipo de videojuegos que pelea con referencias a la cultura geek, se consigue a la chica de sus sueños con los pelos pintados. Dios mío, yo aspiraba a vivir una vida como la suya. Y ahora tengo 26. Ya tengo 2 años más que Scott de lo que llegamos a verlo en sus libros. Y ahora puedo decirles que no quiere ser como Scott Pilgrim. Scott es todo lo que podría salir mal a tus 20s. Y sí, efectivamente, eso incluye salir con una chica de 17 años. Pero es que esto no es un señalamiento para que digas, ves, Scott Pilgrim es un criminal, es un pedófilo. Miren, claro que es horrible, no es que quiera defender eso. Scott está cometiendo un acto atroz y nadie lo cuestiona. O sea, si estuviéramos 6 meses en el futuro y Knives ya tuviera 18 y Scott 24, ya estaría bien. Sería exactamente lo mismo. La misma Knives dice que su papá le lleva 9 años a su mamá. En esto el punto no son las edades. El punto es que Scott está tomando ventaja de alguien que es menor para tener la compañía, el cariño, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, no está haciendo nada malo, no está haciendo nada criminal. Parte de la magia de ese romance es que lo más lejos que han llegado es a tomarse la mano. La relación que tiene con Knives siempre es reflejada por lo rara que es. Y solamente es un reflejo de la misma inseguridad de Scott. Como no puede encontrar a nadie de su propia edad, y es más fácil estar con alguien inexperta, e ignorante, e ilusionada con esta idea del amor. Me molesta que el internet haya limitado a Scott a sus pecados porque niegan el personaje en el que se convierte. Se supone que el romance entre Scott y Ramona siempre funciona en todos los universos porque este tiene todas sus bases en la posibilidad de cambiar. Scott es un representante de la debilidad masculina ante el trauma y nuestras fantasías. No está bien, pero es un proceso que sucede.
sí podemos llegar a ser muy infantiles. Somos inmaduros, donde tratamos de vivir a base de sueños idiotas y corremos de lo que nos atemoriza. Scott empieza de esta manera, pero el punto de toda su historia es verlo crecer fuera de donde comienza y convertirse en un adulto real. Oigan, deberían de ser un poquito más empáticos con Scott. Él carga con lo que todos nosotros llevamos el resto de nuestra vida. Un amor que casi nos destruye. Ese que nos persigue y atormenta, hasta donde empezamos a buscarlo en otras personas, tratando de recrear lo que alguna vez llegamos a amar. Emily Adams es el pasado que Scott no ha dejado ir. La ex de sus pesadillas, que se aferra a la mente de Scott, siempre tentándolo a cometer los mismos errores y seguir fracasando. Para Scott es más fácil conseguir un amorcito inocente que ni siquiera es real. Y cuando ahora sí entra Ramona en su vida, se trata de otra vez Scott siendo un niño idiota persiguiendo un sueño. La fantasía de Scott cobró vida. Ramona es literalmente la chica de sus sueños. Una mujer misteriosa con las greñas pintadas que patina y corre de un pasado tormentoso. ¡Oh, toxicotas! Mi vicio del pasado. Es la chica hipster con piernas gordas y lindos ojos que dice frases cool y te hiela con la mirada. Cualquiera podría entender el encanto. Y suena como la mezcla perfecta. Al menos para Scott cumple con todas sus casillas. Y enloquece tanto a Scott que ni se acuerda que tenía otra relación. Scott sí comienza siendo un perro que usa a las mujeres. Es una forma negativa de lidiar con el trauma, pero así comienza su camino de cambio. No tenemos que olvidar que Scott Pilgrim no solamente es este personaje ñoño, bobo, es exactamente todo lo que la gente odia de él. Pero lo maravilloso de cada tomo es que cada exnovio carga con una gigantesca ola de sentimientos y pruebas para ambos, tanto individualmente como pareja. Al enfrentar la Liga de los Malvados Exes, Scott y Ramona enfrentan el pasado turbulento que nunca han podido encarar. Quizás esto no es del todo claro en la película, en el videojuego para nada, y mucho menos con el anime. Pero esa fue la intención original. Por eso los invito, lean la novela gráfica. Creo que nadie ha llegado a hacer una adaptación de lo que Scott Pilgrim es en realidad. A veces se llegan a enfocar en lo fantástico y lo gracioso, pero olvidan lo mundano que las novelas podrían llegar a ser. Tenían muchos momentos de día a día, situaciones más situadas en la realidad, historias que se basaban en sentimientos y relaciones y todos esos momentos de paz. Scott Pilgrim sí, es un perdedor, no terminó la universidad, no tiene empleo, no tiene dónde vivir, está traumado con su ex y para invitarlo sale con una de 17. Lo único prometedor, supongo que hay en su vida, es su banda independiente, la cual toca en garajes y bares de mala muerte. Ah, mira qué padre, el sueño de cualquiera, ¿verdad? Scott tiene que cambiar. Esa es la moraleja, ese es el legado de Pilgrim. Todo comienza con Ramona siendo un capricho idiota, pero esto poco a poco lleva a Scott a enfrentar cosas que había reprimido durante mucho tiempo. Al aceptar enfrentar los exes de Ramona, comenzando con Matthew Patel, Scott se lanza ciegamente al compromiso, sin saber lo que verdaderamente le espera. Pero ya su desastrosa vida se levantó, está en marcha. Con Lucas Lee, por otra parte, el tipo ni siquiera era tan malo. Y en ese enfrentamiento, Scott se muestra más decidido por su amor. Y finalmente acaba esa caótica relación con Knives. Este no es el punto donde se hacen las paces y se aprende la lección. De hecho, es otro de los cobardes actos de Scott. Sí, al fin tomó la decisión correcta, pero en el momento equivocado, de la peor manera posible. Cosa que regresará a morderle el trasero en el futuro. Lo que me gusta con sus encuentros con Todd Ingram y Emily Adams es que esencialmente están peleando con versiones alternas de sí mismos. Todd Ingram, Scott Pilgrim, Todd, Scott Pilgrim, Ingram. Es la única vez que ambos se enfrentan a un ex malvado al mismo tiempo y pone a relucir el trauma que ambos cargan y que complica la relación. Scott podrá querer a Ramona, pero quien tiene el control todavía es Emily. Mas nuestro héroe reafirma sus intenciones al querer superar esto, derrotando a Todd, devolviéndole un poco de la humildad a Natalie en el camino. Esta es otra relación alterna que comienza a cambiar y los engranajes se dan a partir de aquí. Cambio, crecimiento, evolución, madurez. Eso es Scott Pilgrim. Sin embargo, es hasta el volumen 4 donde verdaderamente los vemos florecer.
El volumen 4 pone la relación de Scott en duda cuando un personaje icónico para el mundo de Scott Pilgrim hace su debut o su regreso. Nunca ha aparecido en ningún otro lado, solo los cómics. ¿Y por qué no la quieren incluir, malditos? Conozcan a Lisa Miller. Lisa era la amiga de Scott en la secundaria y ella le presenta a Kim, quien eventualmente sí llegaría a ser su novia. Cuando Scott se muda a Toronto, también pierde el contacto con ella y sale de su vida. Y ahora, cuando regresan como adultos, resulta que Lisa tiene muchas confesiones para Scott. El volumen 4 es un punto donde la relación de Scott y Ramona se pone a prueba en grande. Ramona está celosa y se pelea con Scott por culpa de ella, hasta el punto donde lo echa y no tiene lugar donde dormir. Lo que pasa después es un punto clave para el desarrollo de Scott, porque sin saber a dónde más ir, ya que Wallace no lo recibe, va a la casa de Lisa. Se queda a dormir y ambos platican hasta las 3 de la mañana. Scott le cuenta todo sobre cómo Ramona cree que lo está engañando, y ahí Lisa le dice que a lo mejor deberían de hacerlo. Lisa le confiesa que Scott le llegó a gustar en 2 ocasiones y que deberían de estar juntos. Y en ese momento es cuando Scott se da cuenta que ama a Ramona, porque ese sentimiento de querer engañar no es mutuo para nada. A través de este tomo sientes una tensión sexual y Lisa es un personaje fan favorite porque es quien instiga a Scott, pero se mantiene fiel porque está luchando por el amor. Esta es la primera vez cuando se arma de pantalones y deja de pelear por capricho y pelea por amor. Es Roxy quien le hace encarar todas estas emociones. Bueno, ella y el señor Chow, quien por su propia cuenta termina dándole respeto a Scott al escuchar su declaración de amor por Ramona. Este es uno de mis puntos favoritos en la historia porque es el momento donde estos dos se convierten en algo serio. Finalmente Scott puede enfrentar las emociones más grandes, una responsabilidad con otra persona que lo está convirtiendo en el adulto que antes no podía ser. Adiós sótano con Wallace, ahora vive con Ramona. Desempleo para nada, ahora trabaja en un restaurante. Cocina en un restaurante vegetariano y finalmente está aportando. Scott pone su vida en orden. Cuando las idioteces y babosadas que cometiste en tu juventud se empiezan a deshacer, uno puede seguir adelante y convertirse en quien debería. Esta es la faceta que a mí me gustaría que más gente conociera de Scott. Se supone que para empezar, este personaje es memorable porque tiene que salir de la inmadurez que lo estanca. Y es más, hasta el punto más triste de toda la novela gráfica. El momento y el panel que me sigue rompiendo el corazón hasta la fecha. Cuando Ramona deja a Scott, a pesar de todo lo bello que han pasado, ella le agradece. Y Scott le recuerda de lo que trata la moraleja de esta novela. La gente puede cambiar. Y también pueden dejar de hacerlo. Pueden quedarse en un lugar. Oigan, Scott no es el único con un pasado. Y si lo quieren cancelar a él, bien podrían hacer lo mismo con Ramona. Es una chica que ha vivido bajo el mantra de huir, nunca resolver. Cuando las cosas se empiezan a poner complicadas, ella cambia. No importa a quién deje en el camino. ¿Por qué creen que Ramona cambia tantos estilos? Cada nuevo tinte es la oportunidad de explorar una nueva identidad. Es lo que cada exnovio ha llegado a vivir. Por eso son exnovios malvados, han sido lastimados y quieren venganza. Por eso en el anime me gusta cómo llegan a representarlos como víctimas. Ramona no es una blanca palomita. Ha engañado, ha mentido, ha traicionado y siempre se ha salido con la suya. Y no digo todo esto para rebajar a Ramona. Al contrario, quiero que la vean. Es parte de la moraleja sobre el trauma, nuestra forma de manejarlo y cómo el romance está ligado a ello. Tanto Scott como Ramona tienen un hoyo en el pecho. Comenzaron este romance dejándose ir por una cita donde las chispas se sintieron y sin esperarlo, esto ha florecido algo real. Es posible para Scott redimirse y dejar el pasado atrás, y esto se ve reflejado en la pelea contra los gemelos Katayanagi. En la novela capturan a Kim, estando al tanto del pasado con Scott. Básicamente, ella es el último de sus pecados y también es su perdón. Scott rescata a Kim y ambos comparten un beso. Incluso, Scott está a punto de caer en lo mismo de siempre, creyendo que la pelea por Ramona fue un error, que ella lo abandonó. Pero es Kim quien lo empuja y evita que regrese a su zona segura. Para este punto ya llegó muy lejos.
Kim ya fue consciente del cambio de Scott. Sabe que no le hará ningún bien en sus brazos y que tiene que seguir adelante. No se trata de mirar atrás, sino llegar a la culminación de todo. Y es más, Envy, Adams y Scott sí llegan a tener su cierre. Scott finalmente es capaz de hacer las paces con el pasado. Y respecto a Knives, vemos como ella también cae en algo similar, porque utiliza al joven Neil para acercarse a Scott. Todos estos personajes son imperfectos, no solamente se limita al protagonista. Todos usamos a la gente, todos cometemos errores. Meter la pata a los 20 es lo que se come a diario. ¿Por qué creen que en What's My Age Again dicen que todos te odian cuando tienes 23? Scott puede aceptar que fue la Envy de Knives, y así decide llevar las cosas de una mejor manera, permitirle a la pobre chica sanar. Y los dos mantienen una relación amistosa. Y bueno, todos conocen el resto de la historia. Scott llega con Gideon, lo supera en todos los sentidos. Al final desbloquea el poder del amor para que la constante sea su fracaso y todo termine en muerte. Ahí lo tienen. El personaje de Scott ha sido odiado de todas las maneras posibles, pero yo creo que su historia se trata de expiar lo que ha hecho. Ya hasta tuvo que revivir de la muerte. Para mí antes era difícil entender por qué el poder del amor no funcionaba. Cuando leí la novela no entendí, cuando vi la película no entendí. Sabía que Scott había aprendido algo, pero creo que no estaba familiarizado con el concepto de autorrespeto. No entendía que Brian Lee O'Malley quería decir que el amor no es nada sin autorrespeto. Si solamente estás con alguien para aferrarte y no tienes propósito, el amor no te va a salvar de quedarte a la deriva y volver a fracasar. Primero tienes que amarte a ti mismo para tener el derecho de luchar por los demás, por nuestro futuro, por nuestra pasión, por nuestra pareja, porque nosotros lo decidimos, no porque lo necesitamos o nos mantiene a flote en la vida. Se trata de tener el respeto propio para decidir, para crecer, para ser adulto. Y solamente es así como uno puede progresar y seguir en esta vida. Esa es la historia de Scott y Ramona. Y por eso son una pareja perfecta. Después de la tormenta viene la calma. Y Scott y Ramona son libres de comenzar desde cero. Ya no queda ningún asunto pendiente. No hay ninguna obligación. Ya solamente queda el futuro. Y sea lo que sea que este esté guardando para los dos, ya no tendrán que huir ni enfrentarlo solo, porque deciden estar juntos. Se tienen el uno al otro. Esa es la historia de Scott Pilgrim y significa tanto para mí, porque es una historia de redención. Es cierto que quizás no es el mejor ejemplo hoy en día y quizás no representa el panorama actual. Hay muchas cosas alternas en Scott Pilgrim del Salto que admiro en grande, pero sí llego a resentir el hecho de que usan la historia de las novelas como en burla, para señalar lo que tiene que ser correcto. Por ejemplo, ese anime es una versión alterna que le permite a Ramona lidiar con sus errores directamente, con la gente que lastimó. Eso me gusta. El anime es una cosa totalmente aparte y me gusta en su propia forma. Pero oigan, la historia de Scott Pilgrim no es como lo está pintando la serie. El Scott futurista que te muestran donde se pelea con Ramona y la culpa por todo, ese no es Scott. No es el de las novelas. Es su propia invención rara y caótica. Esa versión vieja de Scott es lo que ahora el internet cree que él es. El tipo tóxico, como lo llegan a catalogar. Scott no es perfecto y ha hecho muchas cosas malas. Pero lo que digo es que esos errores son lo que hacen al personaje y su capacidad de mejorar fuera de ellos. Es lo que todos podríamos hacer. No se trata de cancelar y llevar las cosas al límite, queriendo encasillar todo. Si haces eso es exactamente lo mismo que las generaciones anteriores hacían, caer en el pánico. Para mí, la relación de Scott y Ramona se mantiene como un faro de esperanza, dejando todo el miedo atrás, todos los errores, y sabiendo que uno puede comenzar de nuevo y encontrar a la persona adecuada. Pero bueno, esa es mi opinión y ahora es su turno. Oigan, si ustedes estaban esperando una crítica del anime, también hice eso. De hecho, el video está apareciendo aquí. También pueden ver la crítica del anime. Pero tenía que hacer este video defendiendo a mi querido Scott. Aprovecha el momento. Gracias a todos los participantes y donantes de la malvada liga de miembros de Caja de Películas. Gideon Graves, Gordon Goose,
No nos llega hasta los talones, chicos. Juntos podríamos conquistar el corazón de Ramona. Pero mejor no, porque todos los que estamos en esta lista somos gente bien sana que ya superó sus traumas. Y si tú también quieres ser parte de esa lista y apoyar el canal, conviértete en miembro, picando el botón de unirse abajito. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y estoy usando mis poderes vegetarianos para que hagas clic en uno más.